Bueno, continuamos, entramos al plano nacional aquí en este su programa En Perspectiva. Nos sentimos muy halagados. Yo le dije ayer cuando la invité que iba a engalanar las pantallas de En Perspectiva, pero no únicamente porque es una profesional de mucho reconocimiento, es una periodista de larga trayectoria que se ha forjado, ha esculpido su nombre en el periodismo nacional y se trata de la actual subdirectora del diario La Prensa, la periodista Mónica Palm. ¿Cómo está, Mónica? Buen día, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. No nos sentimos muy halagados, Mónica, la verdad, siéntase en su casa. Oiga, vamos a referirnos directamente al tema. El trabajo de investigación periodística es uno de los mayores retos que tiene la profesión o el oficio, como dice o decía Gabriel García Márquez. Usted se ha especializado en la investigación periodística, igual que Rolando Rodríguez y otros en Diario de la Prensa, y han destapado numerosos escándalos que han repercutido en beneficio de la sociedad porque se han enterado de cómo a veces se lavan las manitas sucias entre algunos exfuncionarios y, por qué no decirlo, algunos funcionarios. El tema del contrato de Minera Panamá, que es la filial de First Quantum Minerals, habla obviamente de cómo esto se generó. Yo me pregunto, es cómo es posible que esta empresa compró un contrato que venía envenenado, o sea, que tenía un fallo de inconstitucionalidad. O son suicidas o algo de fondo había en esto. Muy bien, continúo. Mónica Palm realizó un trabajo periodístico muy interesante en torno a exactamente a qué ocurrió con este contrato de First Quantum y Minera Panamá. Mónica plantea en su escrito, entre otras cosas, que el señor procurador de la administración, Rigoberto González, en su momento le dijo a el ministro de Comercio, señor Martínez de la Guardia, sobre lo que era el riesgo que se estaban corriendo si este contrato se iba a materializar. Mónica, ¿qué es lo que usted encontró en cuanto a la posición y consta del procurador de la administración y la respuesta que le dio a consulta que le formuló el Ministerio de Comercio en su momento, Mónica? Bueno, empiezo por decirte que yo creo que en verdad nosotros todavía es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos respecto a esa contratación. Yo creo que pocas veces yo he visto un evento tan raro como ha podido ser esa negociación, al punto de que todavía yo ni siquiera tengo la certeza de quiénes fueron los abogados o financistas o ambientalistas o personas que fueron contratadas o asistieron al gobierno en este proceso, pero yo creo que eso da para discutir más adelante. La última publicación nuestra tiene que ver pues con este intercambio de notas que hubo con el procurador de la administración, el señor Rigoberto González, que de alguna manera es el abogado del Estado, o sea, no tiene que velar por los intereses de este país. Mónica, permíteme Eh, nada más porque me gustan mucho las precisiones. uh -huh. ¿Qué implicaciones tiene en el cuerpo estatal la figura del procurador de la administración? Leo exactamente la definición oficial. Dice, la función del procurador de la administración es brindar asesoramiento y orientación a los funcionarios públicos y particulares sobre las normas y procedimientos relacionados con los actos públicos jurídicos administrativos de competencia de la institución y atender consultas y brindar información sobre temas jurídico-administrativos sometidos a su consideración técnica. En este caso, el Ministerio de Comercio le eleva una nota, una consulta, Uh -huh. pero ¿cuál es la respuesta que después da? Esa es la parte del kit del asunto, es ¿con qué se encuentra el procurador de la administración, Mónica? Adelante. Bueno, el procurador, yo creo que aquí el punto de partida de todo este intercambio de notas que hubo entre el MISI y la Procuraduría de la Administración empieza a partir de la promulgación en Gaceta del fallo aquel del año 2017,
De que incondicionalidad. declaraba, Ajá. que declaraba inconstitucional el contrato original. Ese fallo ustedes recordarán que tardó 4 años en ser promulgado y cuando finalmente sale promulgado en diciembre de 2021, entonces es en ese momento en el que el ministro de Comercio de aquel momento, que era Ramón Martínez, le eleva una consulta, okay, al procurador de la administración. Eh, pero antes de recibir respuesta a esa consulta, 4 días antes de que el procurador enviara su concepto, el ministro le mandó una segunda nota donde le dice, eso que me vas a contestar, por favor hay que mantenerlo en reserva. Ok, y la excusa que da es bastante interesante. Él dice, el ministro alegó en aquel momento que era de vital importancia mantener en reserva el intercambio de notas para garantizar el debido proceso para acatar el fallo de la Corte, el que declaró inconstitucional el contrato original. ¿Ok? Y dice que estamos realizando otras consultas que coadyuven a tomar las mejores decisiones en interés del país. O sea, todo esto era supuestamente para garantizar el debido proceso. Y a mí se me hace tan raro que el procurador aceptara. O sea, él tendría que haberles dicho que eso era inadmisible, porque se me hace tan raro que es la primera vez que yo veo que para hacer cumplir o para respetar un fallo de la Corte hay que esconderse. Ok, eso ya tendría que haber despertado, no sé, Sospecha, ¿no? Sospechas. alguna sospecha, porque Sí. hasta donde yo sé, los fallos de la Corte se acatan, punto. Son Eso finales, de pedir son más allá, finales. Sí. exactamente. Entonces, bueno, el procurador González recibió esta nota, él envió su respuesta y luego hay una sucesión de notas donde cada 6 meses el procurador de la administración volvía a preguntar por el tratamiento de esa información y siempre la respuesta, recibió 2 respuestas adicionales donde se le decía que el documento seguía estando en reserva. Ya las notas no iban firmadas por el ministro Ramón Martínez, porque luego salió del ministerio y se fue de embajador a Washington. Ahora las notas iban pues firmadas por el actual ministro, que es Federico Alfaro. Incluso es llamativo que la última nota en la que el ministro Alfaro le pide al procurador que mantenga sus opiniones en reserva es del 29 de junio. Y ahí ya la negociación estaba bastante avanzada, o sea, casi completa, o sea, ya para esas alturas el Consejo de Gabinete había aprobado un contrato entre el MISI con Minera Panamá, el contrato se había incluso ya enviado a la Contraloría para su refrendo, el refrendo vino después, y bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó, no fue a la Corte, se le devolvió, se volvió a refrendar hasta ahora. Y de verdad que yo lo que me cuesta entender un poco de esto es por qué el procurador no les dijo que eso era inadmisible. O sea, yo no entiendo por qué esa nota tenía que tener esa reserva, porque si uno consulta la ley de transparencia, hay información clasificada o de acceso restringido, pero yo no encuentro nada que pudiese amparar algo así, a menos que el ministro haya emitido alguna resolución donde expresamente ordene que el contenido de estas notas o de todo el conjunto de documentos que pudo estar vinculado a esta negociación, pues esté en reserva. Y hay muchísimo más que todavía nosotros no sabemos y que incluso sale del campo ya del procurador de la administración. Si las notas del procurador, okay, es nuestro abogado, hicieron el intento de mantenerlas escondidas, yo no quiero imaginar el grado de reserva que deben tener otros asuntos, informes técnicos, contratos de abogados, estudios ambientales, o sea, que hay muchísimo más que todavía desconocemos. Dale a Pichel, adelante. Sí, justo eso que mencionas que sí, el procurador de la administración es nuestro abogado, pero justo en una carta donde se le pide reserva, se habla de que se están haciendo consultas con otras partes, asumiría yo que es con las personas que estaban asesorando al Estado en la negociación.
queda como, se entiende que esos abogados que están asesorando al Estado no son abogados del Estado. O sea, les creímos más a ellos que al procurador de la administración. Es lo que parece. No sé si me explico. Como que Sí. pusimos por encima lo que podía ser la opinión de un bufete privado que el Estado contrató, por encima de lo que el procurador de la administración estaba diciendo, dejando por escrito. Pero Mónica, hay un punto, me remito a tu trabajo de investigación periodística. Según tu nota, el procurador González les advirtió a los dos ministros, al anterior y al actual, estoy hablando de Martínez y de Alfaro, que no cometieran los mismos errores en el nuevo contrato con Minera Panamá, porque incluso decía, falta que se haya hecho una licitación pública. Amplíame eso, por favor, Mónica. Pero es interesante que la excusa del MISI para mantener en reserva las notas con el procurador González era precisamente esa intención supuestamente de acatar el fallo de la Corte del 2017, pero hemos visto, después de leer las opiniones que ha tenido el procurador González y el procurador de la Nación, Javier Caraballo, de que se incurrieron en lo mismo, o sea, la falta de una licitación, de una debida consulta ciudadana, eso para empezar, o sea, aquí estamos hablando de participación. Ok, lo de la licitación también es gravísima porque el procurador González se los dice. Aquí cabía Mónica, una yo diría, convocatoria, un acto, sí, yo creo que él se los advirtió. Yo usaría la palabra se los advirtió. pero es que además eso era parte del contenido del fallo de inconstitucionalidad anterior. Ok, Así es. la Corte no declara inconstitucional ese contrato por las contaminaciones que vimos después, o las presuntas contaminaciones que pudimos ver después. Lo declara precisamente por la falta de una licitación, de un llamado a un acto público, por presuntas violaciones a la ley de contratación. Bueno, ya no son presuntas, por lo menos no en esa ocasión. Entonces el procurador les advierte, porque él ya veía de que se podía cometer lo mismo. Es que todos vimos de que aquí se fue directo a una negociación con la misma concesionaria. Ojo, y eso que la ley de contrataciones públicas, perdón, contempla excepciones. Pero aquí no hubo ningún informe técnico que sustentara eso. Yo quiero, Todo eso lo advirtió el procurador. regresar al tema de los tiempos que mencionaste hace un rato, porque yo recuerdo cuando se terminó la negociación, hubo un anuncio del gobierno diciendo que ya se había terminado la negociación, incluso el presidente Cortizo se gastó la plata. Es decir, ya había dicho que con eso iba una plata para los jubilados, una serie de cosas. Y hubo un periodo de tiempo entre el momento que se anuncia el término de la negociación y pasaron como 10 meses después para firmar y hubo incluso escarceos entre el gobierno y la minera y estaban enfrentados. Incluso a través de la autoridad marítima, el gobierno cerró el puerto de Punta Rincón y o sea, había un movimiento allí. Porque yo pudiera, vamos, entender que la opinión del procurador de la administración se mantuviera en secreto mientras están negociando para no darle leverage a la empresa minera, porque tú sabes, vas a tener algo que te serviría para negociar. Pero estamos hablando, según los tiempos, estas notas son una antes, pero otra después, como tú bien dices, cuando ya el contrato había ido incluso a Contraloría Refrendo, ¿no? Sí, pero el procurador cuando atendió la consulta del MISI, él lo que hace es una descripción, puede ser más detallada o más didáctica del contenido de ese fallo. O sea, el procurador tampoco era que estaba trayendo elementos nuevos a la mesa. O sea, él ya les estaba advirtiendo, oigan, señores, acuérdense que el fallo de la Corte nos dijo esto no se puede volver a cometer. Y no solo no le hicieron caso, sino que además le dijeron que se tenía que callar y esconder esas notas. O sea, esto es ridículo. Yo jamás había visto algo así y yo de verdad que no entiendo cómo el procurador de la administración
no les respondió que esa solicitud de reserva era inadmisible. O sea, Sí. Tengo un corte comercial, Mónica. Vamos a regresar, ¿sabe por qué? Porque, como bien dijiste, el procurador de la administración es el abogado de nosotros, ¿ok? El abogado del Estado, es el que tiene que preocuparse de una forma muy formal o comprometida a brindar el asesoramiento y la orientación que, conforme a la nota, él se lo hizo a los dos ministros de Comercio. Vamos a ampliar de eso y analizar sobre todo, Mónica, este trabajo periodístico tuyo que realmente brinda luces a lo que es parte del inicio de una tragedia que estamos viviendo los panameños en este momento, con este contrato minero. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, continuamos aquí en su programa En Perspectiva. El equipo de este programa En Perspectiva: Rubén Darío Murgas, Eduardo Enrique Nimillén, Dalia Pichel y este servidor Guillermo Antonio Adame. Estamos conversando e ilustrando a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional sobre un evento que sucedió entre el procurador de la administración, Rigoberto González, con el anterior ministro de Comercio, el señor Martínez, y el actual ministro, el señor Alfaro. Decía el señor procurador en el año 2021, creo que Martínez había consultado al procurador de la administración acerca de lo que era si podía emitir una resolución para ordenar, en este caso, el contrato y la autorización del mismo para efecto de la explotación minera en Donoso. Las opiniones del procurador se le solicitó, conforme a lo que consta en notas, que se reservara sus opiniones. En pocas palabras, o en palabras llanas: vea, procurador, mejor deje eso tranquilo. Así se puede decir a los panameños, Mónica, ¿o no? Deje tranquilo, no toque eso, procurador. ¿Es así o no es así? por ejemplo, la verdad es que yo del procurador González siempre he tenido una buenísima opinión. Yo también. Yo puedo apostar de que él no estaba cómodo con eso. Adelante, sí. Ahora, ¿para qué le preguntaron? Es decir, si le vas a preguntar y vas a pedir que lo mantenga en reserva e incluso no le hicieron caso, o sea, era obligatorio en este caso preguntar, porque es decir, ahora que está el tema en la corte, yo sé que la corte tiene que correrle traslado al procurador para que emita una opinión, etcétera, etcétera, pero si no, entonces no entendí esa parte. Pero Como bien Eduardo, dice además, Mónica, yo coincido y tengo una opinión respetable de González Montenegro. Y qué raro que haya guardado silencio también durante este tiempo o haya dicho, bueno, mira, esto te lo puedo mantener en reserva 72 horas, una semana o un tiempo de algo, pero después toca publicarlo, ¿no? lo que O va pasa a es estar que colgado en la Año web y o medio, algo. pero Eduardo, lo que pasa es que cuando le pidieron al procurador que mantuviera la respuesta en reserva, no sabían lo que él les iba a contestar. Ujú. si fue Eso fue previo, antes de Era recibir el la miedo a la primera respuesta, respuesta. ¿no? El miedo a la sí, respuesta. se anticiparon, Bueno, ellos se todos anticiparon. sabían, si todos sabíamos lo que decía el fallo, ¿me entiendes? No, pero Exacto. es Eso es que, no conocer al procurador. Exacto. claro. No, pero Mónica, además me refiero a que él le advirtieron al procurador González que, y cito entre comillas, dice: considerando las implicaciones de su opinión, ojo, o sea, sabían que había implicaciones, es lo que te quiero decir, ¿no? Y mantuvieron su respuesta en reserva para que él tuviera eso, como se dice en inglés, en stand-by, ¿no? Aguántame eso allí mientras se culmina con el proceso de negociación y aprobación del contrato, Mónica. Sí, pero ¿Es yo creo que correcto? tenemos que preguntarnos un poco también como que qué más ha sido declarado acceso restringido respecto a esa negociación. Sí. ¿Qué más hay de fondo, no? O sea, puede Sí. haber mucha más documentación que no conocemos, Empezando por, informes, negociadores, o sea, todo eso, pues. empezando también por lo que se haya hablado en gabinete, que lo tienen en confidencialidad desde hace más de un año. Sí, pero esa confidencialidad es por 10 años. Aquí vemos que las notas del procurador González, él cada 6 meses pregunta por eso y le dicen todavía sigue en reserva. Ahora, la misma nota, Mónica, él hacía un llamado, una advertencia que el nuevo contrato, ojo, debía tomar en consideración
lo que es la manera más amplia posible en cuanto a los derechos de las comunidades colindantes con el contrato. Y ese contrato, el primero, hablaba que se le permitía a esta empresa minera poder tomar tierras del Estado o tierras privadas para la ampliación del proyecto. O sea, ahí él le advirtió que eso era peligroso. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? El procurador González lo dice, y además le hablaba de aspectos ambientales y también del requerimiento de llamar una licitación pública. Son algunos de los puntos del procurador González. Uno, ya se vio que hizo agua, el permitirle ese acto que para mí era lesivo a los intereses del país, que una empresa privada pudiera tomarse tierra del Estado porque las necesito sin mayor consideración, o tierras privadas, sobre todo de gente que son muy pobres en el área, Mónica. Ahí se ve que González al final del camino estaba previendo lo que exactamente después pasó con el primer contrato, ¿no? Que pareciera que han hecho exactamente lo mismo. Solo cambiar los negociadores y ya. Seguramente aumentar los aportes, pero el resto es casi el mismo contrato. Y el manejo también. Ahora, el tema aquí es la confidencialidad. A ver, la reserva. Procurador, deje eso tranquilo, no haga olas. Estoy hablando en términos coloquiales, ¿no? Porque el procurador de la administración le consultó al Ministerio de Comercio e Industrias, de acuerdo a tu nota, Mónica, sobre la confidencialidad de sus actos. Entonces el ministro Alfaro, el actual ministro, le escribió solicitándole que no compartiera sus opiniones porque eran mantenidas como material reservado. Sí, no. Aquí el asunto está en que de verdad yo no entiendo cuál era el propósito de esconder esas comunicaciones con el procurador, a menos que premeditadamente ya estuvieran pensando en cumplir ese fallo del 2007. O sea, probablemente nos los estaban avisando con 1 año y medio de anticipación que esto iba a pasar y no nos dimos cuenta. Bueno, para eso está el periodismo serio de No, este país. yo puedo entender la confidencialidad, pero aquí me llama la atención y quiero destacar esto. La cantidad de veces que el procurador de la administración pregunta como hasta cuándo se va a mantener la confidencialidad. Porque, reitero, cuando hay una negociación, por ejemplo, temas de gabinete, como bien explicaba Dalia hace un rato, si el gabinete discute, por ejemplo, una emisión de bonos del Estado panameño, esos bonos van a tener un interés, una serie de cosas cuando se emitan, y eso tienes que mantenerlo en confidencialidad por el tema de los mercados, etcétera. Igual, una opinión del procurador que diga que esto en cierta forma va a cambiar el contrato o habría que ajustarle estas cosas al contrato, si estás en medio de la negociación, le estarías dando ventajas a la otra parte negociadora dándole una información que sería, digamos, de adentro. Entonces, yo puedo entender que se mantenga esa confidencialidad por un rato, pero como bien explica Mónica aquí, el procurador volvió a preguntar, incluso después de que ya estaba el contrato que se le mandó a Contraloría, vamos, en ese momento ya era público. O sea, ¿qué tanto se necesitaba la reserva después de ese momento? No sé, la reserva todavía está vigente, además, por lo menos hasta diciembre. O sea, el velo protector, ¿no, Mónica? ¿No? Yo lo diría así, ¿no? Es un velo. Y como mencionó Eduardo hace un rato, es que yo recuerdo que hubo un tiempo donde ya el gobierno decía que el contrato estaba negociado, que habían llegado a un acuerdo entre las partes, y estuvimos como en stand-by un montón de meses donde uno le preguntaba al MISI, ok, pero ¿y en qué quedamos? No, es que no les podemos decir porque por un tema de negociación, pero si me estás diciendo que ya está negociado y que ya se pusieron de acuerdo. O sea, esos meses, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, yo ya casi me tengo que despedir porque tenía otro asunto más o menos a esta hora. Tú me habías advertido, Mónica, la verdad que sí, se nos ha ido un poquito, pero es que es un tema de interés nacional, ¿no? Ajá, adelante. Disculpa. Entiendo que hoy el Ricardo Lombana iba a presentar una solicitud de información precisamente para conocer, para que el MISI pues le informe sobre estas comunicaciones, ¿no? También sobre aspectos que tienen que ver con los honorarios que cobraron los negociadores particulares contratados por el MISI para que representaran al Estado panameño en la
en la conversación con la minera. No sé a qué hora va a ser, pero entiendo que va a ser el día de hoy. Ojalá que alguien en el MISI haya recapacitado y entregue toda esa información, porque ya a estas alturas tampoco tiene sentido, a menos que de nuevo premeditadamente estén tramando algo más para Sí. no cumplir los fallos de la Corte. El problema aquí es que los términos utilizados a mí me preocupan mucho. Eso de, bueno, vea, procurador, le pido que se reserve sus opiniones. Me pareció desafortunado porque precisamente el procurador de la administración estaba para opinar. O sea, una contradicción ahí, Mónica, lo que no puedo comprender cómo se llegó a ese extremo, ¿no? Yo tampoco, a mí eso me da mucho miedo. O sea, ¿qué más no debe tener ahora esa categoría de en reserva y no lo sabemos? Pero ¿sabes qué, Mónica? Yo creo que ahí es donde está el valor del periodismo riguroso. Exactamente sacar a la luz pública cosas que se pretenden mantener en las esquinas oscuras. Te felicito por este trabajo. ¿Sabes por qué? Porque eso es hacer país, eso es hacer patria. Eso significa apostemos a la transparencia en el manejo de la cosa pública. Mónica Palm, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Muy saludos a oportuno. todos. Muchas gracias. Que la pasen muy Placer. bien, Mónica. Saludos. Bueno, amigos, Gracias. continuamos después de haber... Eduardo, a mí y Dalia y Rubén, a mí me llama mucho la atención esa solicitud de mantener en reserva un tema que hoy día ha hecho aguas. O sea, estamos en lo que estamos precisamente producto de cosas como estas. No sé usted cómo la vean, Eduardo y Dalia. Estamos en una crisis realmente, hay que verlo. Y esto no es cuestión de repartir cachetadas, quién tiene razón, quién no tiene. Yo creo que ya estamos metidos en el hueco, ¿no? Es que yo creo que es inevitable hablar de que estamos donde estamos por el manejo que se le dio al tema. Por Sí, supuesto. hay una respuesta, yo la considero una respuesta visceral del pueblo en contra de la minería en general. Yo eso creo que es real, pero creo que mucho tiene que ver con el manejo que se le dio a la negociación, con el manejo, como decía Mónica, que no reconocemos realmente qué sucedió por detrás, cuáles son los intereses, cuáles son las relaciones, quiénes están implicados, y después el manejo político que se le dio a nivel legislativo. Creo que todo eso es lo que nos tiene donde estamos. Eduardo, Rubén, ¿qué les parece? Bueno, es que el secreto es cuando es entre dos personas. Ya cuando lo saben tres personas, ¿qué ganamos con ponerle ese velo de secreto? Eso daña la seriedad del Estado. Entonces nosotros tenemos que andar con mucho cuidado el periodismo. Eso yo de niño lo aprendí. Secreto es entre dos personas. Ya. Donde hay un tercero, ya. Rubén, es que esto es el manejo de la cosa pública. Aquí no puede haber secretos. Precisamente esa es parte del problema. Claro, precisamente por eso. ¿Me explico? Yo la veo por ahí, Eduardo, no sé usted. Sí, y reitero, yo puedo entender que algunas cosas se tengan que manejar en secreto para no darle ventaja a la otra parte negociadora. Eso lo entiendo, pero aquí los tiempos ya pasaron. Es decir, ya el contrato es público, ya el contrato se conoció, ya el contrato había pasado a manos de Contraloría y luego entonces, ¿para qué mantener ese secreto? Porque entiendo que en la solicitud se pide el secreto cuando todavía estás en un momento como ese. Yo entiendo el tema de la transparencia en la gestión pública y soy uno de los que reclama esa transparencia en la gestión pública, pero te ponía el ejemplo, el Estado va a emitir unos bonos, yo puedo entender que, vamos, eso no se sepa porque eso altera los mercados y altera la posibilidad de sacarle ventaja financiera, etcétera, cuando se tienen estos asuntos. Ahora, el manejo de la crisis, que creo que era lo que mencionábamos al principio de estas intervenciones, yo no sé si es el manejo de la crisis o al revés, el no manejo. O sea, porque una cosa es una crisis mal manejada y otra es una crisis no manejada. Y yo creo que aquí no ha habido ninguna, o sea, aquí no ha sido una crisis mal manejada. Aquí la crisis no ha sido manejada. O si la crisis está manejando la situación, Eduardo. Sí, Es también. a la inversa. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Otra información de interés es que
y, por supuesto, lamentando ese trágico incidente, el caso de que el día de ayer se decretó la detención provisional del señor Kenneth Darlington, una juez de garantía. Se le formuló los cargos por doble homicidio agravado y por posesión ilegal de armas. El señor Harrington, en su permiso de armas, él podía portar 9 armas. En ese permiso que él tenía, que estaba vencido desde 2015, ¿no? El abogado del señor Darlington alegó que su cliente, esto lo dice el diario Crítica, estaba bajo los efectos de alguna sustancia y no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de los asesinatos. Dalia y Eduardo, ¿qué les parece? Esto pudo haber sido un detonante muy grave. Afortunadamente, no, desgraciadamente se perdieron 2 vidas de 2 inocentes que ni siquiera lo agredieron a él. O sea, esa es la realidad. Estaban discutiendo y ocurrió el grave hecho donde le dispara a las 2 personas que mueren en plena carretera panamericana, Eduardo. Hay un En relato, público. sí, en público, ¿no? Que esos son agravantes, ¿no? El homicidio que le llaman doloso agravado. Si es con arma de fuego, es un agravante. Si es en público, que había niños, había otra gente allí, eso también se constituye un agravante para los abogados que escuchan el programa y no meter la pata. ¿Había algún recelo? Porque el propio Código Procesal Penal establece que tiene que haber una condición de excepcional para darle detención preventiva a las personas mayores de 70 años, a las personas con discapacidad, etcétera. Y había un temor de que se argumentara, estas audiencias de garantía son argumentativas, aquí no se practican pruebas, pero que se argumentara eso de que la edad del señor de 70 años a lo mejor le iba a Él tiene evitar. 77, él tiene En este 77. caso, sí, pero la norma habla de más de 70. Así más, ajá, O sea, le iba a evitar al señor la detención. Recordemos que se habla de la detención provisional en Panamá para efectos de sentencia. Sí, no importa la edad que tenga, tienes 80 años y tienes una sentencia, entonces sí vas preso. Pero mientras dura el proceso, otros abogados explicaban, bueno, si esto fuera un proceso de estafa, de droga u otro tipo penal que no fuera el homicidio, tan peligroso como se vio esto, seguramente al señor le hubieran dado casa por cárcel o una medida distinta de ir a firmar, etcétera, por su edad. Pero acá los elementos que se toman en cuenta, que si puede destruir evidencia, que si hay el riesgo de fuga, etcétera, aquí había de la peligrosidad que representa el individuo. Como usted dice, tenía 9 armas, le gustan las armas. Permiso. Porque a lo mejor sí, permiso para 9. Aunque se las quiten, parece que tiene esta proclividad y la peligrosidad que era para el individuo. Incluso Sí. yo me atrevería a decir, Guillermo, hasta para él. Es decir, que si a él lo hubieran dejado ir a su casa, yo creo que dejar eso sería un riesgo también para él en manos de la población o de sectores que pudieran no manejar esto esperando los tiempos de la justicia, ¿no? Sí, yo creo que va a ser, creo que también es un tema en el contexto en el que está pasando esto, las personas, o sea, esto pasó en plena luz del día, como decían, en medio de la carretera panamericana. Hay video había gente, había público ahí. hay video del momento, se ve la forma en la que esta persona se baja del carro, o sea, como que hay muchos elementos y creo que también el contexto que está viviendo el país pesa. Yo no sé qué hubiese, o sea, el revuelo que hubiese habido si a esta persona la mandan para su casa a esperar un juicio. No, O sea, no creo que la imprudencia llegue hasta allá, Mónica. No, digo, perdón, Dalia. entonces, creo creo que los gremios docentes, los sindicatos y los grupos que están en las calles todavía, y creo que incluso hasta el grupo de jóvenes que está, entre comillas, o de alguna forma más pacientes esperando el fallo de la corte, están exigiendo y van a exigir justicia por este caso, porque es que fue una cosa demasiado demasiado llamativa en el contexto de lo que está sucediendo, o sea, como que fue demasiado. Yo leí que el video, el que ha estado circulando a nivel mundial, fue un video que tomó un corresponsal de la agencia de noticias EFE. Ok, o sea, no fue cualquier ciudadano el que lo tomó, este es un profesional del periodismo. Pero a mí me inquieta
yo llevo ya varios días viendo que el diario El País, que es uno de los más influyentes del mundo, tiene esta crisis del contrato minero en su primera plana. Esto ya ha traspasado en las fronteras de nuestro país. Se ha convertido en una situación realmente donde se ve que es un país que no está sumido en la tranquilidad, la pasividad que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Entonces, me da mucha preocupación que no veo una reacción realmente formal para ver cómo logramos que este mar picado, ese oleaje que se siente de gente, se vaya ya comenzando a buscar la fórmula más sabia, no es sabia, no es sabiduría, sino más sensata de ver cómo se acaba con esto, porque no es únicamente un problema de economía. Por supuesto que la economía está maltratada, está abollada, pero es un tema social también, de mucho calado, Eduardo y Dali y Rubén. O sea, esto no es cualquier cosa. ¿Cuántos días llevamos ya? Más de 2 semanas. Sí. Lo que se perdió en estas 2 semanas no se recupera más nunca. No, había un cálculo de que lo perdido en estas 2 semanas representaba más incluso que lo que iría a aportar la mina, ¿no? Sí, Esos son temas. Yo creo eso. también, Guillermo, Dalia y Rubén, añadir elementos nuevos, Dalia quizás un poco más joven, pero nosotros Quizás no, tuvimos no, disculpe, don quizás no, Eduardo. lo es, lo Haga es. la precisión. No, pero es que en el año 95 nosotros tuvimos una crisis importante en Panamá cuando Sí. se discutían las reformas al Código de Trabajo. En el año 2005 tuvimos otra crisis importante cuando se discutían las reformas a la Caja del Seguro Social. En ambas, con muertos y heridos en un número importante, a La ley manos Chorizo, ¿usted incluso de la recuerda? fuerza pública. Después la ley Chorizo, después la venta de tierras en zona libre. Sin embargo, hay que decirlo, el estrés que añaden hoy día las redes sociales, el celular, es decir, en 1995 no teníamos internet. Y en el año 2005 teníamos internet, pero no teníamos redes sociales. Entonces leíamos el periódico en la mañana y veíamos un noticiero al mediodía y un noticiero a las 6 de la tarde. Ahora tenemos la información 24/7 en el Instantánea. celular, en instantáneo, Ah, viendo lo que está pasando a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y a cada minuto que nos llega un mensaje en el celular añadiendo esto. Yo no voy a entrar a comparar las crisis como tal, pero la del 95 y la del 2005, no voy a decir que fueron más grandes que esta, pero tan grandes como esta. sí. Y las situaciones que se vivieron y el tema que se discutía en ese momento, código de trabajo y caja de seguro social. Hay miedo, de hecho, para cuando venga de nuevo la discusión de la caja del seguro social, que está pendiente, que tengamos un escenario como aquel de 2005. Y lo hemos tenido hoy con la situación en este momento. Y como te digo, ¿no? Un estrés agravado por la inmediatez que tenemos en la Sí, información. pero estamos realmente en la antesala de lo que yo denomino una etapa crucial en nuestra vida pública. Este no es el Panamá al que nosotros estamos acostumbrados. ¿Recuerdas, Eduardo, que ayer le preguntamos al invitado de ayer, que era el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, acerca del costo político que va a tener esta situación con los diputados, no únicamente del PRD, sino con todos los diputados de la Asamblea, por poner un ejemplo y nada más? ¿Se ha medido eso? Tengo la impresión de que eso es inconmensurable. Significa que no se puede medir. Ujú. Es tan grave esta situación y los efectos que esto va a dejar de aquí a mayo de 2024, sospecho que va a pasar de factura al partido de gobierno y a los diputados de la Asamblea Nacional por sus imprudentes actitudes o tal vez por su irresponsabilidad manifiesta. Esa es mi impresión, la impresión que me queda a mí en el tema político, que no se puede tampoco soslayar, ¿no? Así que el partido no se ha terminado. Esto hay que terminar este partido ya, el tercer out, y se acaba el partido y nos vamos para la casa, todo el mundo tranquilo. No, tú El hablaste de gobierno, partido, yo decía ayer, nadie está capitalizando, no hay rédito político, por eso hay un costo político. Es decir, este es un partido, exacto, lamentablemente, Guillermo, un partido que no va a tener ganadores, exacto. pero yo creo que sí va a tener muchos perdedores Todos cuando perdemos, caiga el out número 27, ya que hiciste el símil con el béisbol, ¿no? Eduardo, todos perdemos. Así de Ujú. fácil. Desde el hombre más humilde de este país hasta el más encopetado o el más rico, póngale el nombre que quiera. Todos estamos sintiendo los rigores de esta crisis. No hay otra forma de definirla.
A nombre de Eduardo Enrique Lenjuen, Dalia Pichel, Rubén Darío Murgas y este servidor Guillermo Antonio Dames, les deseamos un feliz fin de semana porque mañana no vamos a tener programa.